Buenas noches, compañeros, compañeras, profesor. Esta noche les vamos a hablar acerca de los holding o grupos de interés económico. Una sociedad holding es una sociedad financiera que posee o controla la mayoría de las acciones de un grupo de empresas. Esta es la definición que nos brinda el diccionario de la Real Academia. Por su parte, la Press Markets nos dice que son sociedades cuyo objeto social principal es el de ostentar participaciones en otras entidades. También se refieren con este término a sociedades que participan en otros activos, como patentes o licencias. El diagrama que se presenta en la diapositiva nos muestra una sociedad matriz o principal que tiene participaciones accionarias o de capital en diferentes sociedades. Este otro gráfico nos permite la estructura de una sociedad matriz que tiene otras sociedades participadas o controladas, subholding, y a su vez una de ellas tiene participación en otras sociedades. Esta participación puede ser una participación accionaria o de capital. Aquí tenemos otro ejemplo. Las entidades holding en el mundo actual. El mundo globalizado ha hecho que surjan grupos empresariales cuya unidad de sus componentes o sociedades busca una explotación más eficiente del giro de negocio al que se dedican. Así, por ejemplo, una empresa podría dividirse en una compañía que se encarga de la producción, otra se encarga de la distribución y otra de la atención luego de la venta y servicio al cliente. O bien, un ejemplo para el caso de nuestro país podría darse que mientras una sociedad es propietaria de la maquinaria y del edificio, otra distinta se encarga de contratar al personal, otra se hace cargo de la operación y figura como patrono responsable de reportar las cargas sociales. Sin embargo, todas ellas reciben ganancias por el giro de negocio que comparten. Se observa en este sentido una mayor eficiencia en la distribución de las tareas productivas entre diferentes sociedades que forman parte de un mismo grupo de interés económico, es decir, que trabajan como una misma unidad económica. La existencia de estructuras empresariales que, aunque independientes en el papel, en realidad se constituyen sobre la base de un mismo interés económico, de una dirección unitaria y de una participación recíproca o controlante en el capital, nos hace visualizar la existencia de los denominados grupos de interés económico o holding empresariales. ¿Por qué son importantes las entidades holding? La proliferación de las entidades holding se debe a que cada vez son más complejos los proyectos empresariales, por lo que los inversores y accionistas se unen a este tipo de entidades para separar la actividad productiva de la actividad de gestión y dirección. ¿Qué quedará en manos? Por lo general, esa actividad de gestión y dirección de la sociedad matriz o controlante denominada sociedad holding, y esta sociedad brindará a las demás sociedades participadas asesoramiento jurídico, recursos humanos, contabilidad, entre otros servicios, de tal manera que hay un fin común que es el beneficio de todas las sociedades, pero teniendo en cuenta, claro, que hay una participación mayoritaria o controlante por parte de una de las sociedades denominada sociedad matriz. Es importante abarcar el tema de los grupos de interés económico desde la perspectiva de la teoría de empresa. Se debe recordar en primer plano que el concepto de empresa es económico y que las empresas pueden trabajar a través de una o varias unidades económicas. Desde este punto de vista existen dos posibilidades en relación con la empresa como unidad económica. La primera de ellas es asignarle personalidad jurídica a la empresa como unidad económica, pero también se presenta la posibilidad de que existan diferentes sujetos jurídicos que actúan como una unidad económica y se identifican como empresa.
En este caso, estaríamos hablando de un grupo de interés económico o de una sociedad holding como tal. En estos casos, una persona o varias personas realizan una serie coordinada de actos jurídicos en la búsqueda de un fin común. Hay diversos tipos de entidades holding y la doctrina ofrece diferentes clasificaciones. Una de ellas nos dice que las sociedades holding pueden ser sociedades matrices que participan un 100% o similar en sus subsidiarias y son conocidas como holding de control al dedicarse a gestionar las entidades en que participa. No obstante, también se entienden como sociedades holding con finalidad exclusivamente financiera aquellas que sustentan una diversidad de cartera en un grupo de inversión, siendo conocidos como holding de cartera o portafolio holding. Es decir, tenemos entidades holding que son holdings de control al detentar la mayoría accionaria en una determinada sociedad o en sus sociedades controladas, y también sociedades holding de cartera que no necesariamente tienen la mayoría accionaria, pero se dedican a gestionar sus participaciones simplemente dentro de otras sociedades que pueden ser simplemente títulos valores. También tenemos la clasificación anglosajona que nos divide las sociedades holding en puras y operativas. Las sociedades holding puras son las que tienen suficientes derechos de voto sobre una o varias sociedades participadas con el objeto de ejercer control sobre ellas. Las holding puras ejercen un control mayoritario de las participaciones en sus subsidiarias, y este tipo de sociedades holding son idóneas para organizar su participación en otras sociedades nacionales o extranjeras. Este tipo de entidades holding son muy comunes en las legislaciones como la luxemburguesa, la suiza, las cuales tienen en común privar a estas entidades de toda posible actividad empresarial añadida al objeto de la sociedad, el cual es la mera tenencia de participaciones en otras sociedades. Es decir, en una sociedad holding pura, el objeto jurídico es la simple tenencia de participaciones en otras sociedades, pero por lo general esas participaciones o ese control ejercido desde la sociedad matriz es un control mayoritario. También tenemos desde el punto de vista de la clasificación anglosajona las holding operativas, que son aquellas que además de tener participaciones en otras sociedades practican una actividad empresarial. En este sentido, algunas legislaciones han definido las entidades holding como sociedades que adquieren la mayor parte de las participaciones para dirigirlas y gestionarlas, no solo participarlas. Nótese la diferencia entre las holding puras, cuyo objeto social es simplemente la participación en otras sociedades. En cambio, las holding operativas, además de tener su participación en esas sociedades, las dirigen y las gestionan. El legislador ha establecido una serie de elementos que permiten identificar un grupo de interés económico, y esto ha sido esencial principalmente en nuestro país, donde la figura de las entidades holding no está regulada por el ordenamiento jurídico, de tal manera que se ha tenido que recurrir a el marco jurídico existente por parte de nuestros jueces para interpretar las posibles soluciones y este modo emitir criterios jurisprudenciales que sirvan de base, por ejemplo, para sentar responsabilidades cuando corresponda en este tipo de grupos de interés económico. De tal manera que existen diferentes elementos que permiten identificar a estos grupos. En primer lugar, existe una dirección unificada o unitaria de la empresa. Básicamente se evidencia en relaciones de control o dominio que ejerce una sociedad controlante sobre las otras. Tiene relación además con la emisión de directrices de un ente hacia otro u otros que tengan como propósito dirigir o direccionar el comportamiento de las sociedades
que parte hacia la obtención de un interés general colectivo. Este interés trasciende la personería de cada una de las sociedades dominadas y de la sociedad controladora que emite las directrices. Es decir, existe una sociedad matriz o controladora que tiene una participación mayoritaria en las sociedades restantes, en sus sociedades controladas o participadas, y esto le da la potestad de emitir directrices en torno a el modo en que se debe llevar a cabo la actividad económica que realizan sus participadas. Por otra parte, otro de los criterios que han tomado en cuenta nuestros jueces es el principio de supremacía del interés del grupo. La sociedad dominante y la dominada tienen un mismo interés en su actuar. De este modo se justifican las políticas ejercidas a través de la dirección unitaria de la colectividad que permite encaminar el funcionamiento de sus integrantes hacia los fines del grupo de interés económico. Es decir, aunque existe una sociedad matriz o controladora que dicta las directrices hacia el resto de las sociedades controladas, lo cierto es que lo que se busca es un fin colectivo, es un beneficio colectivo, es un interés económico como un todo del grupo del grupo empresarial y de sus diferentes sociedades. No solamente se pretende beneficiar a la sociedad matriz, sino que ésta, al tener una participación en todas sus sociedades controladas, va a buscar que haya un bienestar colectivo, un beneficio colectivo, porque eso también le beneficia a ella. También sea una participación recíproca o controlante del capital de los miembros. Ese es otro de los criterios considerados por los tribunales para determinar la existencia de un grupo de interés económico, ya que este se sustenta en la concentración de las finanzas, es decir, si las decisiones sobre el destino del uso de los dineros, activos y demás valores de la supuesta empresa subordinada se encuentran sujetas a políticas y directrices de la sociedad controlante. Además, si los ingresos de las filiales, una vez registrados por la controlada, pasan a ser administrados por la controlante, y esta es la que dispone cómo deben ser utilizados. Básicamente, esa participación recíproca o controlante del capital consiste en esa existencia de una sociedad matriz que debido a su participación mayoritaria en el capital o las acciones de las sociedades participadas, al fin y al cabo va a decidir la administración de los dineros que generan las demás sociedades por el giro de actividad económica que desarrollan. Bueno, es importante hablar también de las ventajas que tienen las sociedades holding en el mundo actual. La doctrina nos ofrece diversidad de ventajas. Vamos a hablar de algunas de ellas, tales como el hecho de que las sociedades holding permiten optimizar la distribución de gastos estructurales entre las sociedades. La existencia de estos grupos de interés económico permite optimizar y consolidar cuentas anuales que permiten un mejor control de la gestión y transmiten una imagen más fiel de la realidad económica del grupo. También se pueden compensar pérdidas de las compañías del grupo asociadas mediante provisiones de apreciación de cartera. También se pueden acoger a un régimen de tributación consolidada que les permite compensar las pérdidas que tienen unas sociedades con las ganancias que generan otras. También muchos países les permiten a las sociedades holding disfrutar de exenciones fiscales por los dividendos de las otras sociedades no residentes, y también sobre las plusvalías de esas que generan la venta de las participaciones,
en esas sociedades no residentes. También deducción de la tributación sobre sucesiones y donaciones. Y también estas sociedades holding tienen el beneficio de que gozan de la deducción de la doble imposición de acuerdo con los tratados que haya suscrito el país en el cual se encuentran. Otras ventajas que tienen las sociedades holding es que, bueno, en sí, muchas legislaciones les brindan muchos beneficios fiscales. Por ejemplo, a través de estas entidades, según la legislación europea, se puede realizar el traspaso de la propiedad de una empresa radicada en un país, comprando la sociedad holding que posee las acciones de una jurisdicción offshore, esto sin pagar impuestos. Esta compraventa, el cambio de titularidad pueden hacerse sin tributar, como lo acabamos de señalar. También, bueno, es importante señalar que los lugares más adecuados para establecer este tipo de compañías son aquellos donde sus ganancias no se graban, o si se graban es en muy poca, en una cuantía menor, o aquellos lugares donde las ganancias obtenidas por las empresas o sociedades participadas en el exterior sufren una baja tributación. Por lo general gozan de un trato fiscal favorable en algunos países que tienen una alta tributación y entonces esto ha hecho que proliferen en los últimos años en países como España. Tenemos más de 500 empresas muy poderosas en el mundo actual, se encuentran en España actualmente por el hecho de que se les permite ahorrar impuestos a la hora, por ejemplo, de transferir plusvalías y dividendos. Pueden ser elegidos aquellos sistemas tributarios donde existan ventajas fiscales, aunque no necesariamente estas holdings se dediquen a actividades comerciales o industriales en esas jurisdicciones. Es importante señalar que en el caso de la legislación de nuestro país, en la cual ha existido una laguna en lo relativo a los grupos de interés económicos, es decir, a la regulación de los grupos de interés económicos desde el punto de vista de sus abusos de derecho y sus abusos de personalidad jurídica, que en el caso de los primeros, sí, los jueces han interpretado el artículo 20, 21 y 22 del Código Civil para resolver algunos casos que se les han presentado en torno a los abusos de derecho por parte de los grupos de interés económico. No así ha sido claro el tema de resolver ciertas situaciones en las cuales se dan abusos relativos a la personalidad jurídica. Entonces, nuestros jueces han tenido que recurrir a una serie de indicios para determinar la existencia de elementos que permitan determinar la existencia de un grupo de interés económico. Entonces, han logrado determinar que el uso de denominaciones similares, anunciarse en conjunto, que el mismo personal trabaje en varias sociedades, que los trabajadores utilicen los mismos uniformes u otros signos externos, compartir servicios como la misma línea telefónica o la dirección postal, tener un mismo lugar de operaciones, la utilización indistinta de bienes y prestación de avales, fianzas y garantías entre las sociedades son indicios de que existe un grupo de interés económico. Esto es muy importante, puesto que en muchas ocasiones existen sociedades que a la hora de responder, por ejemplo, con las prestaciones de sus trabajadores que han sido despedidos, alegan la insolvencia económica. No obstante, nuestros tribunales, como lo veremos más adelante, han declarado de que en el caso de los grupos de interés económico, todas las sociedades que los conforman tienen una responsabilidad solidaria.
Los abusos de los holding o grupos de interés económico, tal y como se mencionó, existen abusos de derecho que consisten en el uso antisocial de un derecho. Por ejemplo, los holding que en ejercicio de su libertad de comercio fijan precios irreales a los productos que comercian con el único fin de evadir normas fiscales o incurrir en prácticas monopolísticas absolutas o relativas. Bueno, en este caso se refleja los abusos de derecho teniendo como ejemplo los precios de transferencia que muchas veces utilizan las sociedades participadas de una sociedad matriz holding, los cuales en muchos casos pueden ser, esos precios pueden ser menores a los precios reales del mercado, lo cual hace que estas empresas reporten un monto menor de impuesto de ventas, por ejemplo, o en el caso de la transferencia de estos bienes, cuando se establece un monto mayor al real, puede, esto puede hacer que las empresas aleguen o reporten, declaren ante el fisco mayores gastos y esta forma una menor tributación. En segundo lugar, existen los abusos de personalidad jurídica, los cuales tienen relación con el estatus de persona que se le atribuye a las sociedades en las que opera una separación entre el patrimonio de los socios y de la compañía. Un ejemplo del abuso de personalidad se da cuando una sociedad controladora abusa la inmunidad de su patrimonio para burlar responsabilidades patrimoniales de sus sociedades participadas con respecto a sus acreedores. Es el caso que dijimos en el cual una sociedad puede alegar insolvencia por no tener bienes a su nombre, no obstante, siendo que corresponde a un mismo grupo de interés económico y por lo tanto las sociedades de este grupo de interés económico restantes tienen una responsabilidad solidaria en el pago de esas deudas o bien de las responsabilidades, por ejemplo, como lo dijimos, con los trabajadores que han sido despedidos o han terminado su relación laboral con una de las sociedades. ¿Qué acciones han tomado los tribunales ante los abusos de derecho? En primer lugar, el levantamiento del velo corporativo, que ha permitido determinar la participación de una sociedad en otras sociedades y de ese modo se ha determinado la existencia de un grupo de interés económico y por otra parte también otra de las acciones ante los abusos de derecho ha sido la consolidación fiscal, la cual consiste en el hecho de que, por ejemplo, cuando una sociedad reporta pérdidas, se puede determinar si esa sociedad es participada o tiene participaciones en otras sociedades que tienen ganancias y al fin y al cabo determinar si se constituye un grupo de interés económico y este tiene ingresos que deben lógicamente tributar el monto que corresponde ante el fisco. Quiero darle las gracias por la atención. Cualquier duda que tengan me la pueden consultar el próximo día miércoles. Muchas gracias.